Sí. Buenos días, hermanos. Esta mañana vamos a darle continuidad al libro de Isaías. Estamos en el capítulo número 3 esta mañana, ¿verdad? Entonces, es un capítulo muy oscuro. Es un capítulo donde Dios enjuicia a su pueblo. Y es muy triste, la verdad, la condición del pueblo de Judá en este capítulo. Pero reconocemos que lo que Dios hace es por amor a su pueblo. Es porque Él corrige a los hijos que ama. Como nosotros corregimos a nuestros hijos cuando ellos se portan mal, para que no tomen un mal camino. De igual manera Dios corrige al hijo que ama. Creo que lo más triste de nosotros fuese que Dios no se metiera con nosotros y que nos dejara a nuestra propia libertad. Pero este capítulo vamos a ver estas cosas, y permítanme empezar con esto, por favor. Para todos los que miran historia, les voy a pedir que tal vez recuerdan esto. En el año 1850, en Alabama, dos hermanos fundaron un banco de inversiones y ellos le denominaron a esto Lehman Brothers. De esta manera ellos lo titularon, le pusieron ese nombre. Y este banco fue una de las instituciones financieras más prominentes y poderosas del mundo en ese entonces. Por décadas, esta institución operó y logró una fuerte estabilidad económica. El personal que ellos habían contratado eran profesionales altamente calificados en economía, que fueron contratados con un propósito, fueron contratados con un fin, y era llevar a esta institución a una posición de prestigio a nivel mundial. Todo apuntaba a que nadie podía detenerlos y nadie podía derribarlos. Lamentablemente, el 15 de septiembre del 2008, Lehman Brothers quebró inesperadamente, y esta caída afectó la economía mundial. Cientos de empresas y bancos a nivel global perdieron millones, y millones de personas a nivel mundial se miraron afectados. ¿Y todo por qué? Porque los que dirigían esta institución, los que dirigían este gran imperio, creían que cualquier movimiento financiero que ellos hicieran no podía fallar. Ellos confiaban plenamente en su personal, que eran realmente altamente calificados, que eran capacitados. Ellos confiaban en sus destrezas. Ellos confiaban en sus astucias y en sus propios recursos. Ellos invirtieron en hipotecas de alto riesgo, abandonando completamente los principios morales y éticos, siempre con el afán de ganancias rápidas. Y cuando ellos se percataron, los precios de estas hipotecas bajaron completamente. Todo colapsó, y estos resultados fueron duros para ellos. Ellos tuvieron que ocultar la pérdida millonaria que ellos tenían para poder demostrar una solidez financiera que ya no tenían. Hermanos, de igual forma, nosotros vivimos en una sociedad donde podemos confiar más en nuestro propio intelecto, donde podemos confiar más en nuestras propias capacidades y en nuestras propias destrezas. Podemos confiar en los dones que Dios nos ha depositado, creyendo que nosotros somos autosuficientes. Y por ende, mis hermanos, podemos pasar por alto la justicia de Dios. Y esto nos llevaría a vivir en desacuerdo con las Escrituras. Podemos venir miércoles a domingo a la iglesia. Podemos venir miércoles a domingo, mis hermanos. Pero realmente, si no estamos con un corazón íntegro, si no vivimos con un corazón íntegro, vamos a vivir en desacuerdo
con la palabra del Señor, mi hermano. Es más, podemos servir dentro de un ministerio activamente dentro de la congregación, pero como les dije, si no vivimos de una manera íntegra, vamos a estar en desacuerdo con lo que Dios nos ha mandado. Podemos vivir, mis hermanos, en orgullo, podemos vivir en arrogancias, podemos vivir en prepotencias, podemos vivir en enemistades, en rencores, en celos, en contienda, no amándonos los unos a los otros, oprimiendo al más débil, hablando del hermano, mirando solamente por nuestro propio bien y poniendo nuestros propios sentimientos por encima de los demás, como que si nosotros fuésemos el centro del universo. Tarde o temprano, mis hermanos, si tú eres un hijo de Dios, entonces Él te va a corregir para que realmente podamos andar correctamente como Él lo ha establecido. Y de esa manera, Él recordarnos que no es a nuestra manera la forma de vivir, ni tampoco es a nuestra manera la forma de actuar, sino que es a como Él lo ha establecido en su preciosa palabra. Dios nos llama, mis hermanos, todos los días a que nos pongamos de acuerdo con Él. Y si nosotros no estamos viviendo de acuerdo a como Él lo ha establecido, Él nos pide que nos pongamos a cuenta, porque Él quiere tener una amistad con nosotros y quiere enseñarnos el camino correcto. Isaías 1:18 dice lo siguiente: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como el rojo carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Mis hermanos, Dios siempre nos está buscando. Dios siempre nos está llamando para que nosotros entremos en amistad con Él. Hoy nos adentramos en el capítulo número 3. Pero antes, mis hermanos, déjenme recordarles que cuando nosotros estamos estudiando géneros proféticos, nos encontramos con muchas figuras literarias, nos encontramos con muchas figuras que son metáforas, nos encontramos con simbolismos e imágenes, los cuales este tipo de interpretación no se puede poner de una manera literal, por el tipo de profecía y literatura que estamos llevando. Ahora, quiero recordar lo que nuestro hermano Reinaldo nos explicó el sábado pasado para poder entrar al capítulo. Nuestro hermano Reinaldo nos mostró el futuro glorioso del reino de Dios. El profeta inicia con una visión en el monte de Sión. Y aquí permítanme recordarles que en el contexto de Isaías, los montes representan una autoridad de poder. Los montes representan una autoridad de dominio, pero ese monte, el cual el texto nos está haciendo referencia a, como nuestro hermano nos dijo, no es Jerusalén, sino que es un simbolismo del verdadero Israel, quien es nuestro Señor Jesucristo. Y Él va a ser exaltado sobre todos los otros montes que representan todas las naciones, donde todas estas naciones van a venir a Él, a Jesucristo van a venir para recibir consejo, para poder vivir en paz en el gobierno justo de nuestro Señor. Esta profecía, mis hermanos, se cumplió parcialmente con el nacimiento de la iglesia en el libro de los Hechos, con la expansión del evangelio por todo el mundo, pero no se ha terminado de cumplir. Aún estamos esperando el cumplimiento total de esa profecía, que va a ser cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por su iglesia. Y aquí, mis hermanos, nos nace una pregunta muy importante, y es la siguiente: entonces, ¿cuáles son esas naciones de las cuales el texto nos está hablando, que van a venir a Jesucristo y van a pedir consejo? Mis hermanos, como dice Juan Calvino en su comentario de Isaías, él dice lo siguiente: dice que esas naciones son todos los creyentes
de toda tribu, de toda lengua, de toda nación y de todo pueblo que fueron escogidos para este momento glorioso donde Él regrese por su iglesia. Este, mis hermanos, es el propósito final de Dios, el cual es establecer su reino universal, y todos estamos a la espera que esa profecía se cumpla. Sin embargo, después de esa visión gloriosa que Dios le dio a Isaías, lo pone a Isaías en un nivel alto, pero después lo baja completamente y le comienza a mostrar el verdadero estatus del pueblo de Judá. Y Isaías nos describe la realidad del pueblo de Judá en ese tiempo. A partir del versículo 6 de ese capítulo 2, el profeta comienza a exponer la corrupción humana. Judá, quien había sido llamado a ser luz a las naciones, como nuestro hermano Wilfredo nos lo dijo hoy, el pastor Wilfredo en la mañana lo dijo, pero ellos se habían contaminado con la idolatría. Ellos se habían contaminado con el orgullo y estaban infectados completamente con la autosuficiencia. Ellos creían que podían hacer lo que ellos querían. El pueblo confiaba más en sus riquezas. El pueblo confiaba más en sus líderes. El pueblo confiaba más en sus propios recursos, más que en la sabiduría de Dios, olvidando los estatutos perfectos que habían recibido en el monte Sinaí. Se olvidaron completamente del Señor. Y de esta manera, mis hermanos, llegamos al capítulo número 3, donde se nos muestran las consecuencias de ese juicio. Dios emite a Judá, juzga a Judá por olvidar sus estatutos santos. Y Dios lo hace como una corrección de amor. Dios lo hace para que el pueblo pueda entender que no es en ellos que deben de confiar, sino en aquel que los había llamado para hacer luz a las naciones. Sin embargo, ellos no quisieron obedecer. Y Dios ahora tenía que acabar con su propia confianza de su pueblo, de esa confianza terrenal que ellos tenían, para hacerlos entender. Esta mañana, mis hermanos, el Espíritu Santo nos quiere recordar a nosotros que Dios, en su perfecta justicia, nos puede quitar todo aquello en lo que nosotros confiamos, para que nosotros reconozcamos que solamente en Él encontramos verdadera seguridad. El capítulo 3, hermanos, nos brinda 5 formas en las cuales Dios manifiesta su juicio. Y este juicio se manifiesta sobre cualquier nación, sobre cualquier ciudad, sobre una iglesia local y sobre cada creyente que ha decidido confiar en el Señor por no obedecer sus mandatos. Y estas 5 formas de evidenciar el juicio son las siguientes. Dios quita el sustento y provisión. Dios quita a los líderes justos y permite líderes impíos. Dios quita el orden y permite que reine el caos. Dios quita el orgullo del corazón, humillando a los altivos. Y Dios quita su protección total. De estas 5 formas, mis hermanos, de juicio que Dios nos revela en este capítulo, les estaré compartiendo solamente las primeras 3 por asuntos de tiempo. Ahora, mis hermanos, acompáñenme al libro de Isaías, por favor. Abramos nuestras Biblias y ubiquémonos en el capítulo 3. Vamos a leer los versículos 8, 9, 13 y 14. Los versículos, repito, 8, 9, 13 y 14. Y dice lo siguiente, el versículo 8. Pues arruinada está Jerusalén y Judá. Ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad.
Y quiero quedarme aquí en la palabra irritar. La palabra irritar significa provocar, ofender, desafiar. O sea, que el pueblo de Judá estaba provocando, estaba ofendiendo y estaba desafiando al ser más santo y supremo que los había llamado para que fueran testimonio. El versículo 9 dice: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay de las almas de ellos, dice Jehová, porque amontonan mal para sí. Y el 13 dice: Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. El 14: Jehová vendrá juicio contra los ancianos de su pueblo, contra los príncipes, porque vosotros habéis devorado su viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. Como les dije, mis hermanos, esta es la causa primaria y total por la que Dios, en su ira santa y justa, envía juicio al pueblo, que se ha olvidado de sus leyes, que se ha olvidado de sus estatutos. Entonces, acompáñenme, mis hermanos, a ver cuáles son esas formas por las cuales Dios envió juicio. Como número 1 dice: Dios quita el sustento. Dios quita el sustento y su provisión. Isaías comienza, mis hermanos, en el versículo número 1, diciendo lo siguiente: porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. Cuando aquí leemos Jerusalén y Judá, les quiero decir que Jerusalén es la capital de Judá. O sea, es un solo pueblo. Judá tenía en ese entonces a Jerusalén como capital. Y entonces en este versículo comienza a escribir: he aquí. Y cuando el profeta escribe he aquí, lo que el profeta está tratando en este momento es llamando la atención de sus oyentes. Y en este caso era Judá. En otras palabras, lo que he aquí significaría es: ustedes, los habitantes de Judá, miren, observen, pongan atención, prepárense, porque lo que va a ocurrir no hay nadie quien lo detenga. Y él les dice que el Señor Jehová de los ejércitos les quitará. El amo, el dueño, el soberano, el dirigente que controla la historia, el que existe por sí mismo, el que es verdaderamente autosuficiente, el comandante de los ejércitos celestiales y los ejércitos terrenales, ha hablado. No es cualquier persona. Y él ha dicho que va a disciplinar a su pueblo porque ellos permanecieron lejos de sus estatutos. Dios mismo es quien está llevando a cabo este juicio. Y el profeta no está diciendo aquí que fueron sus enemigos los babilonios, los asirios, los persas. Él no está diciendo que fueron sus enemigos. Jehová de los ejércitos, el grande, el poderoso, el fuerte en batalla, les está quitando toda su confianza. Mis hermanos, Judá se creía autosuficiente. Eran arrogantes, confiaban más en sus propios líderes y en sus recursos que en los estatutos que Dios les había dado. Por esta causa el Señor está a punto de mostrarles que toda su seguridad y todo su sustento que ellos tenían no provenían de ellos, sino solamente de aquel que los había llamado para salvación. Y ese reconocimiento se da cuando estos juicios comienzan a entrar en acción. Dios les quitó el sustento de pan, mis hermanos. Lo que significa lo siguiente: todo aquello en lo que ellos confiaban, pan y agua, Dios se los quitó.
Y estas son las cosas materiales, la salud física, la salud emocional, lo que ellos podían tener, donde ellos se podían agarrar para decir, yo confío en esto, para poder salir adelante. Mis hermanos, el pan y el agua representan lo básico en la vida de una sociedad, por lo cual sus pérdidas representan una ruina total en cualquier nación. Una ruina completa en la que ellos están siendo sumergidos. Y Dios de esta manera les está quitando el alimento y les está quitando la provisión para enseñarles que no deben de confiar en sus propios recursos. Cuando nosotros, mis hermanos, ponemos esa confianza en el sustento que Dios nos ha dado, Dios puede hacer que estas cosas desaparezcan completamente. Para recordarnos que Él es el pan de vida, para recordarnos que Él es la fuente de agua que brota para vida eterna y que nosotros no dejemos de confiar en Él. Al final de estos 3 versículos, el profeta escribe una lista también de personas a quien Dios también quitaría. Dice que Él quitaría al valiente, al hombre de guerra, al capitán de 50. Estos 3 elementos de una sociedad representan un ejército. Y él está diciendo al capitán de 50. Los capitanes en este entonces eran de miles. Pero lo que quiere decir con capitán de 50 es que aún el escuadrón más pequeño, inofensivo que iban a tener, Dios lo iba a eliminar y no iba a quedar nada. También les dice que va a quitar al juez, al profeta, el adivino y el anciano. Y yo me quedé pensando aquí cuando leí esto, el adivino, sí, el adivino. Pero el adivino fue una práctica condenada por Dios en Deuteronomio, mis hermanos. Y entonces, ¿cómo es que Dios iba a quitar el adivino? Judá se había introducido en la hechicería, en la brujería, en las cartas del tarot. Adiviname el futuro, con quién me voy a casar, cómo me va a ir. Ellos habían caído tan bajo en estas prácticas que Dios les dijo que también los iba a quitar. No porque Dios lo estaba probando, sino porque ellos habían puesto su confianza en estos brujos y hechiceros. Posiblemente ahí estaba un Walter Mercado en nuestros tiempos. Hay muchas personas hoy en día que confían en esas cosas, pero van a ser juzgados, mis hermanos. También dice que va a quitar al hombre honorable, al consejero, al artífice excelente y también dice el hábil orador. En otras palabras, mis hermanos, Dios va a quitar todo lo que sostiene a una nación. Su ejército, su justicia, su sabiduría, su liderazgo serán completamente eliminados. Dios despojaría a Judá de cada uno de esos pilares que forman una sociedad humana, para que ellos comprendieran que la verdadera fortaleza no está en los héroes de una nación, ni en los sabios, sino como dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría está en Jehová. Y ese principio ellos lo habían puesto por el suelo. Después de que Dios, mis hermanos, les anunciara que le quitara el sustento a las naciones, Isaías les muestra que, aparte de quitarle el sustento, también les quitaría a los líderes justos. Y Dios iba a permitir líderes impíos. El versículo 4 describe lo siguiente. Dice, y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Lo que el Señor les estaba diciendo aquí es que les iba a quitar los líderes con una sabiduría e madurez, con una sabiduría y experiencia. Y en el lugar de estos líderes sabios, Él le iba a poner líderes jóvenes. Y la palabra que se está traduciendo aquí para muchachos significa lo siguiente: no solamente eran jóvenes de edad, sino que eran inmaduros. Eran incapaces de emitir juicios con una equidad centrada.
eran impulsivos. Y estos son los líderes insensatos. Y Dios los escogió para que ellos ocuparan los líderes de autoridad en esa nación. Y aquí, mis hermanos, algo que me llama mucho la atención es que el escritor Isaías usa una palabra y él pone la palabra pondré. Esta palabra nos revela que es Dios mismo. Él está poniendo estos líderes insensatos. Él está cambiando los líderes maduros por líderes insensatos. Él es el que toma el control de todo lo que pasa, mis hermanos. Dios mismo es el que sigue haciendo el cambio. Él mismo retira a los líderes justos y los sabios de liderazgo y en su lugar permite que surjan gobernantes incapaces. Iglesia, cuando una nación, una iglesia teme y busca al Señor, Él levantará líderes que amen la verdad, que sirvan con verdadera justicia. De lo contrario, Él los entregará en su propia concupiscencia, como lo hizo con Judá. El versículo número 6 nos dice: cuando alguno tomare de la mano a su hermano, dice, de la familia de su padre, y le dijere: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. El versículo 7 dice: él jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Isaías, mis hermanos, está describiendo completamente una desesperación total en el pueblo de Judá. Un hombre que toma a su hermano de la misma familia y le ruegue que gobierne. Y déjenme recordarles que en el antiguo Israel el liderazgo era un oficio honorable. Pero en el punto donde se encontraba Judá, se ha vuelto una carga que nadie quiere llevar. Y cuando el hermano le dice: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, le dice, son palabras, mis hermanos, que muestran que el pueblo está en un tono de desesperación. Judá estaba en una ruina tan grande que consideraba a cualquiera que tuviera ropa, cualquiera que tuviera algo de posesión, lo miraban como capaz para gobernar. Mis hermanos, Judá había caído en sus propios estándares más altos. Los había puesto por el suelo, los estándares del Señor. Y ahora Judá está emitiendo y mirando solamente por apariencias y convicciones. Y cuando el hermano le sigue diciendo: toma en tus manos esta ruina, lo que refleja que la nación ya estaba completamente destruida. Ya no había justicia, ya no había sabiduría, ya no había dirección. Y aunque el pueblo reconoce que está en una ruina tan grande, aún así, en ese estado, no quieren arrepentirse. Quieren seguir perseverando en sus pecados. Quieren seguir llevando la corriente contra Dios. Y no quieren volver en amistad con el Señor, sino lo que buscan nada más, un hombre que les pueda resolver sus problemas nacionales. Ellos querían restauración, mis hermanos. Ellos querían que Judá volviera a levantarse, pero no querían hacer lo que Dios les había dicho: vuélvanse en amistad conmigo. El versículo 12 nos dice, el profeta en este versículo 12 nos dice: los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres los dominan. Pueblo mío, dice Isaías, los que te guían te engañan y tuercen el camino de tus sendas. Y este versículo empieza con opresores. ¿Qué son opresores? El significado de opresores es aplastar completamente, es presionar con dureza contra una superficie sólida.
Y estos opresores son acosadores, son explotadores, los que ejercen dominio de una manera cruel. Dios estaba permitiendo que gobernantes corruptos se levantaran en autoridad para oprimir a su propio pueblo. Y sigue diciendo el versículo: los que te guían te engañan. Y esto quiere decir o significa que hacían errar el camino correcto. Los estaban desviando de la verdad, guiándolos en caminos torcidos. Pero Isaías los denuncia y les dice que son una generación que no reflejan el carácter de Dios, sino que reflejan su propia corrupción. Mis hermanos, estamos viendo en este momento las consecuencias que vivió Judá. Y esto fue una disciplina correctiva de parte de Dios. Por despreciar, otra vez lo digo, su consejo, por despreciar su ley. Él mismo permitió a los insensatos tomar las riendas del pueblo, para que este pueblo experimentara en su propia carne sus malas decisiones. ¿Parece algo parecido a nosotros? Pero estas consecuencias, mis hermanos, no terminan aquí. Porque cuando Dios quita los líderes justos, los resultados son una anarquía completa, son un desorden completo. Cuando una sociedad vive sin el temor de Dios, vive sin los preceptos del Señor, sin sus mandamientos, sin su ley, sin su guía, terminan destruyéndose a sí misma. Y esto es exactamente lo que Isaías nos enseña en el próximo punto. Dios les quita el orden y les hace vivir en caos. El versículo 5 nos dice lo siguiente: y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su prójimo. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Lo que este versículo nos sigue mostrando son esas consecuencias de una nación desintegrada completamente, de una nación en decadencia. Y aquí hay algo, mis hermanos, una frase que dice: se harán violencia, se hará violencia. Esto es una acción. El pastor Wilfredo nos compartía hoy los verbos, y este es un verbo en griego, un verbo compuesto, que quiere decir que Judá experimentaría opresión, experimentaría acoso, maltrato de una manera continua. Porque lo que Isaías está describiendo es una sociedad donde ya no hay respeto y ya no hay moral. Todo el orden natural que Dios ha establecido para tener un mundo y una sociedad equilibrada se ha invertido. La justicia, el respeto, la cortesía, la humildad, la compasión y la honra se han reemplazado por valores de insolencia, por arrogancia, por violencia. Mis hermanos, esto es quitar el carácter de Dios de una persona o de una sociedad e instaurar el carácter del pecado. Lo que antes se consideraba vergüenza, ahora se celebra. Y lo que antes representaba autoridad, hoy es una ridiculez para muchos. Nuestra sociedad, mis hermanos, no está tan lejos de parecerse a Judá. La soberbia es algo que está por las calles. La autosuficiencia camina por allí y nos quiere atrapar. Se celebran como virtudes. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo casarme con quien yo quiera. Yo quiero hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Para nuestra sociedad, esto es una libertad que necesitamos. Los hijos se rebelan contra los padres, los estudiantes se rebelan contra los maestros, y los jóvenes nos llaman a los más grandes anticuados y ridículos. Todo porque nosotros queremos mantener el pudor y el respeto y mantener las leyes de Dios en alto.
La corrupción, el abuso de poder, la indiferencia hacia los pobres son prácticas que se han aceptado por beneficios personales. La sensualidad y la vanidad dominan la cultura. La apariencia externa y la fama son más valorados que la pureza y el carácter. Mis hermanos, es evidente. Lo que antes era pecado, hoy se define como una libertad personal. Se define como autenticidad. Busquemos nuestra propia autenticidad. Hoy, mis hermanos, el pecado se viste de virtud. Y nosotros, como iglesia local, somos los responsables de mantener la luz, de ser luz a los pecadores, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, por donde quiera que nosotros andemos, somos responsables de llevar la luz del Señor. Amigos, si todo lo que has escuchado esta mañana describe tu mundo, si todo lo que has escuchado describe tu manera de pensar y tu manera de vivir, entonces es necesario que aterrices y entiendas que necesitas a un Salvador. Y solo en Cristo, Dios ofrece perdón. Dios ofrece salvación y vida eterna y verdadera libertad, no para hacer lo que nosotros querramos, sino para que vivamos conforme lo que Él nos ha dado de su palabra, preciosa, inerrante, infalible, que perseverará hasta los siglos. Necesitamos, mis hermanos, volvernos a las Escrituras, como lo hicieron los reformadores. Necesitamos ser luz a este pueblo. Nuestros colegios están inundados, nuestros trabajos están inundados de decir, debe ser libre, debe ser como tú quieras. Y gracias al Señor, en nuestro país no ha entrado todavía la opresión tan grande de decir que no le podemos decir a nuestros hijos que pueden agarrar el camino que ellos quieren. Todavía tenemos un poco de autoridad sobre ellos. Y mientras ellos van creciendo, nosotros debemos de estar presentes con ellos. El llamado es para nosotros, mis hermanos. Dios nos llama a que nos pongamos de acuerdo con Él, que olvidemos nuestro pecado y que entremos en amistad con ellos, mis hermanos. Oremos. Señor, en esta mañana quiero darte infinitamente gracias, Señor, porque tú nos has